Bueno, hay algo que creo que es importante también aclarar en términos de la educación política y de pronto de la variedad de temas que están coleccionados en este canal de YouTube. Hola, mi nombre es Ivonne Borges, estoy hablando sin miedo a lo político, es decir, sin culillo a lo político. Recién puse un video sobre la educación política y aunque pueda resultar muy largo, pues también me permite a mí y a la audiencia aclarar de qué va lo que estamos hablando. Además de la micropolítica, las políticas públicas y la complejidad en términos de lo político y del poder, en este canal he venido discutiendo, debatiendo diferentes temas. Y ya les había dicho también en otro video que esos temas, comentarios, conceptos que voy poniendo en el canal sirven en su conjunto para orientar esa discusión de la educación política. Y puede que se vea como muy radical que esas opiniones, comentarios y entrevistas que voy poniendo sean muy radicales o que tengan mucho que ver con la política local en Colombia y etcétera. Pero en realidad lo que sucede es que hay una serie de temas centrales que a mí particularmente me perturban y sobre los que creo que la educación política puede ser de gran utilidad para transformar el curso de las cosas. Y sigo aprendiendo aquí cómo manejar el tablerito mientras vuelvo a conseguir la tableta para pintar ahí en la pantalla. Pero digamos que dentro del conjunto de acciones políticas o de decisiones políticas y que entonces por las cuales es importante tener un poquito más de herramientas de educación política, dentro de ese mundo de lo político hay algunos temas que a mí me parecen absolutamente centrales, sobre los que creo que tenemos que llegar a acuerdos más pronto que tarde porque se nos está desbaratando el panorama, las decisiones colectivas, estamos fragmentando cada vez más nuestras sociedades y son la educación en general y no solamente la educación política, porque creo que hemos discutido y pensado muy poco sobre el fondo de la educación, no la forma, ¿sí? El contenido de la educación, sobre todo a la luz de los avances tecnológicos y ahora con la emergencia de la inteligencia artificial. Yo voy a aclarar que emergencia no quiere decir que estemos en emergencia o en crisis, sino que es un concepto que viene desde la complejidad. La emergencia es que surge, ¿no? que sale a la luz. Y lo otro es el tema de la salud, porque pues allí es donde más directamente se reflejan nuestros dolores físicos, pero también nuestros dolores de micropolítica, porque nuestros sistemas de salud, pues digamos, han encontrado más el camino de los negocios que los caminos de la atención digna en salud a las personas. El otro es el asunto del agua, pero en el asunto del agua está como ese grande que es el asunto ambiental, que para mí tiene que ver con el cambio climático, pero donde necesariamente el punto en común es el agua. Y lo otro tiene que ver con ese asunto, digamos, del entretenimiento y de cómo vamos distrayendo la opinión pública y los procesos de educación política a partir del entretenimiento. Pero dentro de la industria del entretenimiento, la que a mí más me llama la atención es la del deporte. Porque el deporte a nivel global no solamente mueve una gran cantidad de dinero y de recursos, sino porque además el deporte tiene una forma de organizarse, el deporte asociado tiene una forma de organizarse que es muy particular, que es muy similar a cómo se organizan los estados, las administraciones públicas de los países. Y por eso también me llama tanto la atención, porque realmente se erigen como un gran poder alternativo a nivel global. Y me interesa particularmente el fenómeno de la precariedad laboral. Y la precariedad laboral, esto se ve, está torcido. Y la precariedad laboral, porque también creo que en los modelos de acumulación actuales en nuestro planeta, pues hemos dejado de lado el asunto de la humanidad, ¿no? De los seres humanos y de cómo tratarnos dignamente.
Y estos temas, pues digamos, se irradian y se relacionan con muchos otros, pero casi que uno podría decir esto es como los mismos temas del consenso de Washington. Más adelante podemos hablar del consenso de Washington, pero que es el origen del discurso y de la discusión sobre el desarrollo a nivel global, por lo menos del norte global y de Occidente. Y que pues son temas que decididamente se nos ha prometido durante años y años que se van a resolver desde las decisiones gubernamentales, desde las políticas públicas, desde la empresa privada, y seguimos teniendo serios problemas asociados a estos grandes temas. Entonces, por eso también yo voy poniendo como algunas discusiones en relación con esos temas, pero esas discusiones siempre van desde lo político y con la intención de educación política, y son, digamos, como casi como si los pudiéramos ver como estudios de casos a la luz de lo que es esa relación entre lo micropolítico, las políticas públicas, y la complejidad, que también es una relación entre lo que pasa en términos políticos en lo cotidiano hasta llegar a, pues, el planeta, ¿no? A el nivel global. Entonces, cuando ustedes vean esos videos en los que voy hablando como de un tema en particular, un tema muy puntual como educación, salud, agua o ambiente, en la industria del entretenimiento, del deporte y el asunto laboral, no es necesariamente porque me esté metiendo en una discusión de lo que va pasando en el día a día cotidiano en Colombia, aunque pues ha coincidido, sino porque para mí son aquellos aspectos donde como sociedades deberíamos tener unos acuerdos más decididos y sobre todo más claros de qué buscamos. Yo no tengo ningún inconveniente con que haya negocios en cada uno de esos ítems, de esos fenómenos, de esos temas. Al final vivimos en un capitalismo y pues es el sistema en el que vivimos. El problema no son los negocios, sino cómo los negocios han empezado a pugnar directamente con los derechos de las personas. Pero también el asunto es que se nos venden soluciones mágicas a partir de, por ejemplo, las fórmulas de políticas públicas, digamos como una herramienta de control para decirnos las cosas están cambiando para que nada cambie. Eso me parece altamente preocupante, pero sobre todo porque yo sí sé, es decir, yo tengo la convicción de que a partir de la educación política y sobre todo de la micropolítica, como seres humanos, seres sociales, como conglomerados poblacionales que somos, sí que podemos transformar estas realidades. Y si transformamos estas realidades que son centrales, seguramente, o llegamos a ciertos consensos sobre estas realidades que son centrales, seguramente el resto de acuerdos o el resto de fenómenos y problemáticas que nos van como pegando duro como personas, pues serán de un trámite más tranquilo, un trámite más fluido. Así que, sin culillo a lo político, pues les estoy contando que no tengo miedo de hablar de estos temas políticos, que sé que son difíciles, pero que también sé que con un poquito más de herramientas de educación política los vamos a comprender mucho mejor en una perspectiva de largo plazo. Pareciera que tienen que ver con las discusiones latinoamericanas del hoy, del ahora. Lo que ha sucedido en realidad es que están ahí, han estado permanentemente durante mucho tiempo, así que siempre van a coincidir con esas realidades. Les invito a ver el podcast de Sin Culillo, donde a cada rato voy entrevistando a personas que me hablan de sus dolores de micropolítica, de sus aciertos de micropolítica y de lo que han venido haciendo para transformar su cotidianidad. Y como en el podcast se lo está contando otra persona, pues no es como que yo quiera darle una impronta y una sola y única visión sobre la educación política, sino que usted puede escuchar a otras personas que han estado batallando con dolores de política, dolores micropolíticos similares a los que usted puede estar enfrentando hoy y ahora. Si este contenido le parece de valor, le agradezco afianzarlo en el algoritmo, dele like, interactúe con este contenido de la manera que mejor considere. Aprecio mucho su tiempo y nos vemos en otra.
sin miedo, sin culillo a lo político.